Nuevamente, buenas noches, queridos amigos por Israel. Hoy nuevamente estamos aquí reunidos, como todos los miércoles, para hacer una actividad muy especial. Hoy queremos presentar en sociedad al nuevo libro que sacó Siddiq nuestros amigos de la vida, de donde transcurrimos comunitariamente. Una edición sumamente cuidada, muy bien editada, muy linda, cuyo nombre es América Colonial Judía. Así que junto con Siddiq le quiero dar la bienvenida a nuestros participantes de hoy y quiero presentarlos a cada uno de ellos. Tenemos a la profesora Alicia Benmergui, profesora de Historia, diploma de honor en el año 91, cursó estudios en la carrera de Ciencias Políticas en la UBA, participó en seminarios de doctorado de Historia Argentina y temas de historia y ciencias sociales, entre ellas principalmente sobre el pueblo judío. También nos acompaña esta noche Miguel Cohen, un cineasta que ha realizado 7 películas y sus obras han recorrido innumerables festivales internacionales como el de Berlín, Grecia, México, España, Estados Unidos, Italia, entre otros, recibiendo varios premios. Entre sus obras se destacan Café de los Maestros, una película sobre las grandes leyendas del tango y la experiencia judía, una película que fue seleccionada en el Bafisi y varios festivales europeos y actualmente brinda el diario de rodaje de esta película en donde desarrolla cómo se fue realizando la producción y encontrándose con aspectos visibles de la historia judía. Miguel Cohen también es médico psicoanalista y forma parte del Consejo Profesional de Directores Argentinos Cinematográficos y es docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, donde brinda seminarios y clínicas de cine y ha sido jurado de varios festivales internacionales. Y por fin llegamos al gran amigo doctor Mario Eduardo Cohen, amigo desde hace más de 30 años, que hemos trabajado mucho juntos, profesor de historia y contador público, presidente de Siddiq, editor responsable de los primeros 16 números de la publicación sefárdica, de la cual tuve el honor de editar varios de ellos en los inicios, en mi actividad profesional. Sus últimos libros fueron Maimónides, Pensamiento para el siglo XXI, y el que ahora estamos presentando. Sus ponencias se han publicado en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Israel y América Latina. Fue curador de varias exposiciones internacionales y autor de varios CD de temática judía. El rey Juan Carlos lo condecoró por aportes a la cultura judeo-española. Es colaborador del diario La Nación, Clarín, Perfil, Aurora, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya quiero dejarle el micrófono a nuestro querido amigo Mario, que va a empezar esta actividad y va a ser el director en adelante de toda esta actividad hasta el final. Bienvenidos, muchas gracias, gracias una vez más por acompañarnos, gracias Siddiq por compartir esta actividad con nosotros. Y bueno, Mario, tenés la palabra. Perdón. Bueno, parece que hay un problemita práctico, vamos al comienzo. Bueno, puede ocurrir al comienzo de toda actividad, ¿no es cierto? Vamos a ver, sí. Estamos acá. Entre amigos, Mario. Es cierto. Bueno, ok. Queridos amigos, bueno, les vamos a presentar, mi tarea es solamente presentarles un resumen visual de lo que es la América colonial judía para que después nuestra querida amiga Alicia Benmergui con la palabra nos informe sobre el contenido del libro y después veremos videos que ilustran
este periodo en las imágenes que realizó Miguel Cohen en su película que desde hace 2 años, que es La experiencia judía. Concretamente, esta es la tapa del libro, son de 432 páginas, tiene más de 50 ilustraciones color. Entre paréntesis, todo esto empezó en el año 96, que presentamos en el Palais de Glass la exposición América Colonial Judía. En el año 2000 lo transformamos en el libro y demoramos 20 años en hacer esta versión actualizada. Vamos ahora, en síntesis, a hacer una presentación visual resumida de lo que se trata este libro. Vamos a ver primero que vamos a tener dos circunstancias, dos zonas muy distintas. En la América hispano-portuguesa siempre hubo Inquisición, y antes de la Inquisición se ocupaban los obispos. Hubo 3 tribunales de Inquisición: México, Lima y Cartagena, y había tribunales portugueses sobre Brasil. No podían vivir como judíos, vivieron como criptojudíos, o sea, no hubo comunidades. Vemos a la izquierda abajo el escudo de la Inquisición, en que se ve una espada en el sentido de castigo y un supuesto laurel como del lado beneficioso a los que se avenían a la Inquisición. Arriba vemos un cárcel de la Inquisición de Lima. Esta es la casa de un famoso criptojudío, Manuel Bautista Pérez, en Lima, y vemos la casa de la Inquisición en Cartagena de Indias, y la calle de los judíos, hoy calle de los judíos en Lima, ¿sí? Donde vivían los judíos en el siglo XVII. Y más arriba encontramos, esto es un auto de fe, el momento en que se dictaminaban las sentencias, en este caso a los criptojudíos, y también a otras herejías, tal cual como lo interpretaba la Inquisición. En el libro se analiza la vida de estos seis criptojudíos. Francisco Maldonado de Silva, el tucumano, tuvo 12 años en las cárceles de la Inquisición y fue quemado vivo. Tomás Treviño de Sobremonte, 4 años en las cárceles de la Inquisición, también quemado vivo. Luis de Carvajal el Mozo le pasó lo mismo. Los 2 últimos eran españoles y estaban en México. Otro caso interesante es el de Antonio José da Silva. Antonio José da Silva nació en Río de Janeiro y fue llevado a la Inquisición de Portugal, donde también fue quemado. Dos mujeres de muy buena, digamos, que se las consideraba rabinas en México, famosas por difundir las comunidades criptojudías. Vamos a ver entonces el área de la Inquisición hispano-portuguesa, o sea que prácticamente toda América estaba incluida entre los 3 tribunales. El del norte era de México, el del centro en Cartagena y el del sur en Lima. Y para el otro lado teníamos los tribunales de la Inquisición de Portugal, que tenían jurisdicción sobre Brasil. Le quedaba muy poco al Caribe y América del Norte para las otras potencias que no fueran España y Portugal. ¿Desde cuándo y hasta cuándo hubo judíos en América? Se podría decir la palabra en toda la colonia. En 1492, dice Colón, él es acompañado por el traductor Luis de Torres.
según el almirante mismo, dice, había sido judío. Torres fue el descubridor del tabaco. Ya estamos en la otra punta de la colonia, en 1820, en las cárceles de la Inquisición de México, se encuentra, dice, un legítimo descendiente de los judíos expulsados de Portugal. Es decir, de punta a punta hubo judíos o criptojudíos en América colonial. Lo interesante es cómo esta gente, la resiliencia de esta gente, la resistencia a la autoridad que ejercieron durante 150 años por lo menos. Porque los judíos habían sido expulsados en 1492 en Castilla y Aragón, y después hubo la conversión forzosa en Portugal. Entonces, los criptojudíos que vivían en América no tenían, no tenían vida comunitaria, no había rabinos, ni maestros, no había calendario, no había libros de oraciones judaicas, no había Torot, ningún objeto judaico. ¿Cómo se las ingeniaban para festejar las festividades judías? Yom Kippur, por ejemplo, el Día del Perdón, era generalmente celebrado el 10 de septiembre. ¿Por qué 10 de septiembre? Porque la Biblia dice que es el 10 del séptimo mes. Como ellos no tenían calendario, entendían que era el 10 de septiembre. Bueno, algún aspecto de Shabbat hacían, algún aspecto del Pesaj. Como tampoco tenían calendario para el ayuno de Purim, lo hacían el 14 de febrero. Decía que es el 14 de Adar, entonces Adar suponemos que es febrero, entonces, y algunas normas de Kashrut. Es interesantísimo cómo se adapta el judaísmo a condiciones en las que no hay calendario, no hay rabino, no hay vida comunitaria. Para terminar el tema de los criptojudíos, me parece que es bueno recordar la frase de Francisco Maldonado de Silva, el tucumano, que murió en las cárceles de la Inquisición luego de 12 años. Y entonces les comento de que él no se quiere vengar de la Inquisición, lo contrario, da un mensaje de amor en una situación última. Dice, amad la misericordia y la justicia, dad con largueza vuestra limosna a los prójimos pobres, y en fin, temed a Dios y amadle de todo vuestro corazón, para que proteja a vosotros y a vuestros hijos después de vosotros. Defended la verdad, combatid contra los perros que la despedazan, elegid para vosotros la vida. Esto es frases de Francisco Maldonado de Silva en las cartas que había escrito y que por suerte quedaron algunas, originariamente en latín. Bueno, ahora sí cambiamos totalmente, estamos en otro lugar, en otro espacio y totalmente, aquí ya hablamos de judíos. Estamos hablando de las colonias holandesas, inglesas, francesas, danesas. Aquí los judíos pudieron vivir en comunidades. Y estos judíos provenían originariamente de España, Portugal, pero ya se habían asentado en Ámsterdam, Londres, Hamburgo, Livorno, ¿sí? Se cumplen 391 años concretos de presencia judía en América, es justamente en este año. Y estas comunidades estaban en lo que sería el Caribe: Recife, Curazao, Nueva York, Filadelfia, Charleston, Barbados, Saint Thomas, Surinam, San Eustaquio, etc. Nuestro querido amigo ahora Miguel nos va a mostrar muchas de estos restos que continúan de toda esta
de todas estas comunidades de la América colonial holandesa, inglesa, danesa. Y entre otras cosas, a los judíos se les debe la introducción del cacao y la vainilla, que la aprendieron de los indios. Los indios tenían mucho más confianza en los judíos que en los curas católicos que les exigían la conversión. Por ejemplo, vemos acá Rua dos Judeus, calle de los judíos. Rua dos Judeus, esta calle de los judíos, fue entre 1634 y 1654, porque en esa calle estuvieron los judíos en aquella época. Miren qué interesante, un contador de Omer de Filadelfia, contador de Omer. Omer son los 50 días que van desde el Pesaj hasta el Shavuot. Pero lo interesante es que está en español. H. Omer 27, 3 S de semanas, D de días, es decir, 6 días, el Omer de 27 son 3 semanas y 6 días, pero en español, estamos hablando en una colonia en Filadelfia, cómo se mantenían estos judíos sefarditas con su idioma. Es interesante, esta fotografía la tomé en Curazao. Un edificio que arriba en la cima tiene la fecha hebrea de un lado y la fecha gregoriana del otro. Y una casa con nombre Hebrón en Surinam. Y vamos a dejar esta imagen para la imagen que tengo a mi derecha, dejamos para después para explicarlo. Cementerios judíos, una cantidad de cementerios judíos en todas estas zonas del Caribe. En la izquierda mía tengo al cementerio de Curazao, que por desgracia hay una refinería de Shell que ha tirado un abrasivo y que ha destruido el cementerio. Cuando estuve hablando con ellos, Shell en su momento aceptó que fueron ellos los que destruyeron el cementerio, pero si aceptaban que ellos eran los culpables, iban a tener juicios internacionales en todo el mundo, por lo que no se pudo hacer nada. Beit Ahaim, Casa de la Vida, en St. Thomas, cementerio judío en Newport, cementerio en Barbados, cementerio judío en Coro, Venezuela. Increíble. Estas imágenes que tenemos acá de sincretismo judeo-cristiano, y tenemos es interesantísimo, ¿no es cierto? Calles y sinagogas, calles. Una característica específica que tienen las sinagogas del Caribe, que son con piso de arena, 4 columnas centrales, y lo interesante también es que los cementerios son solamente por vía marítima o por vía fluvial. En esta vemos acá la sinagoga de Paramaribo, va para atrás, sí. La de Newport, la calle de los judíos, la de Barbados, la de St. Thomas, ¿sí? Para terminar, Recife, vemos los ríos de Recife. Acá, aunque casi no se ve el cementerio judío acá en lateral, por supuesto en vía marítima o vía fluvial se puede llegar, y acá en este punto la sinagoga. Calle Rua do Bom Jesús, antiguamente Rua dos Judeus, calle de los judíos, ¿sí? Estos judíos de Recife terminaron en Nueva York, una gran parte, ¿no? Estos judíos, 23 de estos judíos de Recife salieron en Pesaj de 1654 y llegaron a Nueva York, a Nueva Ámsterdam en aquel momento, en
en Rosh Hashanah de ese año. 6 meses les costó este viaje y bueno, las peripecias que tuvieron que tener fueron terribles, pero esos 23 fueron los Pilgrim Fathers, los primeros padres peregrinos judíos, y fundaron la comunidad judía, la primera comunidad judía de Estados Unidos. Había antes quizá 4 judíos previos. Estados Unidos, vemos acá antes de terminar, esto es, estoy en la Estatua de la Libertad, y acá está el poema de Emma Lazarus, se llama El Gran Coloso. Emma Lazarus, una poetisa sefardita, que le dice de alguna manera que la Estatua de la Libertad abre las puertas a todos los pobres, a los que no tienen hogar, etc. Y ustedes ven acá, en Estados Unidos, dice el puerto de Estados Unidos, erigido por el Estado de Nueva York en la memoria de los 23 hombres, mujeres y niños que descendieron en septiembre de 1654 y fundaron la primera comunidad judía en Norteamérica. Un tema más, nada más, para que tengan idea, nada más. También el libro habla de los judíos que colaboraron con los libertadores, ¿sí? Mordejai Ricardo, que es el que ustedes ven acá, que fue colaborador de Simón Bolívar y le prestó su casa a sus hermanas cuando estaban en inconveniente. Haim Salomon, que fue colaborador de George Washington. Y Alejandro María de Aguado, de familia judía, fue colaborador de San Martín. Aquí lo vemos a Washington con Morris y Haim Salomon. Esta es la casa, se llama El Octagón, donde vivieron las hermanas de Bolívar, ¿sí? Esto es solamente una mera presentación para darle la palabra a Alicia y los videos a nuestro querido amigo Miguel. Vamos a ver si dejar de compartir pantalla, a ver, dejar. Ya está, Mario, ya está. Podés darle la palabra a Alicia. Alicia, por favor, Alicia. Bueno, buenas noches. Es un placer muy grande para mí que Mario me haya elegido para presentar su libro. Él es también, él no lo dijo, pero somos amigos más o menos también hace como 30 años y compartimos montones de cosas. Y si yo dije que sí para presentar su libro, no es porque es mi amigo, es porque me pareció que es un libro hermoso, es un libro que está muy bien editado, que cuando uno se pone a leerlo no sale ni una sola hoja, los libros ahora no se editan tan bien, tiene un contenido que es muy curioso. Digo curioso en el sentido de que la mayor parte de la gente desconoce los temas que trata Mario aquí. ¿Por qué? Porque en general estos son temas académicos, no son cosas que los judíos están habituados a leer y a conocer. Y además también debo decir algo, son muy pocos los que no son judíos que se ocupan de estos temas que hablan sobre los judíos, los primeros judíos en llegar a América, que fueron estos judíos sefaradíes, estos judíos que huyen buscando un lugar mejor para vivir, donde, bueno, en principio lo que hay que decir es que no estuvieron, que hay toda una historia ignorada sobre lo que hay mucho que trabajar aún, que es la historia de América del Sur, por una simple razón, y también en la de México, que el Imperio Español prohibió la entrada al territorio americano, al territorio español, de todos aquellos que tuvieron sangre de judíos y de moros. No estamos hablando solo los individuos, estamos hablando ascendientes y descendientes. Y entonces no se podía entrar a este territorio. Así que como una vez contó Cervantes, ustedes saben que Cervantes era también un criptojudío, contó que la gente se compraba certificados de pureza de sangre a lo loco en España para poder llegar acá hasta América. Lo cierto es que esta historia es una historia de ocultamiento. Tal vez en Brasil hay más cosas que se puedan hallar. Yo les digo la verdad, acá en la Argentina,
quiero mirar el tiempo para tener tiempo suficiente para hablar de esto. Acá en la Argentina, ustedes saben, casi no se halla casi nada de restos sobre judíos. Y una de las razones, yo me imagino, es el enorme terror que inspiraba la Inquisición de Lima. Tanto es así que cuenta el general Paz que llevaron presos a 2 expedicionarios que llevaron ahí al ejército del norte, porque los habían sido considerados herejes, y los llevan a la presencia de estos curas que están ahí, de los que están ahí en este tribunal, y se desmaya el hombre que se había burlado de por qué andaban ahí en el norte con cruces y que les decían que eran de palo. Así que yo no me puedo imaginar, si esto en 1812 les inspiraba tanto terror a la gente, me imagino, para aquellos criptojudíos, qué terror tendrían de llegar hasta uno de estos tribunales. Así que acá en la Argentina, Mario cuenta, y es verdad, no se encontró ninguna otra cosa que un Maguen David en una tumba, en algo así muy viejo, y el resto es muy poco lo que se sabe. Solo les cuento que una vez paseando por San Telmo, que es la parte más vieja de la ciudad de Buenos Aires, encontré una casa que tenía 2 nombres judíos y que era más o menos de 1810 o 1811. Es decir, que acá todavía queda una historia por ser contada que todavía no despertó el interés, ¿no?, de investigadores o comunicadores, porque es muy difícil también encontrar la documentación. Y también debo decir otra cosa. Nosotros les debemos, no me acuerdo quién más estaba en la asamblea del año 13, pero sí se lo debemos a uno de ellos, César Rivadavia, que termina con esta institución maléfica que fue una sombra sobre la vida de la población judía y no judía, porque ser acusado de hereje no era ningún chiste en esa época, tampoco ahora lo es en ciertos lugares. Y también nosotros le debemos a San Martín, que cuando quieren quemar la Inquisición, el Tribunal Inquisitorial en Lima, él no lo permitió. Y con eso nosotros tenemos montones de documentación y todo que de otro modo se hubiera perdido. Bueno, para contar un poco y completar algunas de las cosas que contó Mario, debo decir que ustedes saben que hubo una guerra entre Holanda y Portugal. Esta guerra la primera vez la gana Portugal y se apodera. Los portugueses siempre anduvieron detrás de todo lo que hacían los portugueses. Los portugueses fueron el primer Estado europeo que sale a la conquista del mundo. Piensen que hasta ahí lo que es Taiwán ahora en un momento dado se llamó Formosa. Piensen por dónde no anduvieron los portugueses. Y detrás de ellos andaban los holandeses, detrás de todo lo que habían conseguido. Y bueno, se apoderan del norte, les ganan ahí una batalla, las ganan y se quedan con el norte de Brasil. Y ahí van a venir los primeros judíos que se van de Ámsterdam. En Ámsterdam vivían ya muchos judíos, era una comunidad grande, importante, también los llamaban los judíos nuevos, gente que había recuperado su identidad judía después de haberla perdido casi por 100 años, porque eso pasaba con los criptos judíos. Y vienen acá a vivir a Recife, al norte, a Pernambuco. Y esto es lo que nos mostró Mario. Nos mostró la sinagoga, nos mostró el cementerio donde vivió esta primera comunidad judía establecida en tierras americanas. Pero vuelve a haber otra vez una guerra entre ambas potencias y esta vez pierde Ámsterdam, los holandeses. Y los judíos se tienen que ir. Hay peligro. Brasil se queda llena de criptojudíos. Tanto es así que todavía ahora existen y se llaman a judíos desertados. Son judíos que son y que saben que son descendientes de judíos. Algunos se manifestaron abiertamente como judíos y otros siguen siendo judíos ocultos, porque hay ciertos riesgos y ciertos peligros en ser judíos, sobre todo en ciertas épocas y tiempos. Y bueno, esto nos contó Mario. Cuando son derrotados los holandeses, 26 judíos se van. Pasan por ahí, por Curazao, y llegan a Nueva York, a Nueva Ámsterdam, que le pertenecía a los holandeses en esa época. Y Stuyvesant, que es el gobernador, era el gobernador de Nueva Ámsterdam, dice que no quiere, no los quiere dejar bajar, dice que ya se sabe que donde hay judíos hay problemas, y entonces mandan un escrito ahí a Ámsterdam y le dicen de ahí mejor que los dejes bajar, porque muchos de estos judíos eran propietarios y participaban en la Compañía de las Indias
orientales y occidentales también, así que mejor que los dejara bajar. Y ahí bajan en Nueva Ámsterdam y va a ser la comunidad más vieja de Estados Unidos. Luego va a estar la otra, la que va a estar ahí en Rhode Island, y va a haber otra que va a haber en Charleston. Mientras tanto, los que están en Curazao, en varias regiones de Curazao, llegan estos judíos, llegan de Ámsterdam, llegan buscando una vida mejor, progreso y poder vivir tranquilamente. En las islas francesas no pueden porque hay un edicto, Francia es católica y no quiere judíos en sus territorios, pero en donde están los ingleses y donde están los holandeses, estos judíos se instalan. Y esto es lo que nos va a mostrar Miguel, y esto es lo que existe todavía ahora. Estas comunidades tan importantes que se establecieron, la de Curazao fue la más importante antes de lo que fueran las norteamericanas, estas comunidades judías. Tanto es así que estas comunidades, la comunidad de Curazao, aportó económicamente y ayudó económicamente a las comunidades de Estados Unidos. Y se va a establecer un comercio extremadamente interesante, y además hay gente que se viene de Marruecos, se viene de todas estas regiones, se vienen a instalar acá, y lentamente muchos de estos judíos se van a ir instalando en territorio norteamericano. Va a haber comunidades en Surinam, va a haber comunidades en todas estas, en San Tomás, en todas estas islas y pequeñas islas, hay sinagogas y hay cementerios. En Surinam contaron las malas lenguas, un historiador norteamericano, que los judíos de Surinam tenían esclavos. Y bueno, y que era una vergüenza. A los ojos nosotros somos un pueblo que escapó de la esclavitud. Y entonces Mario nos cuenta y nos muestra todo esto en estas fotos hermosas, que hay esto que él mostró, Mario, de Haim Salomón. Y bueno, Haim Salomón es el que se fundió dándole la plata a Washington para la guerra de la independencia. Y entonces lo que quiero contar de estos judíos que estuvieron en Curazao, que todavía están tratando de preservar esta lejana historia que queda todavía. Piensen que de alguien salieron grandes pintores, artistas, salieron de todas estas islas del Caribe, pero lo que sí quiero decir, y no quiero dejar de contarlo, es que hizo esta comunidad judía en Estados Unidos, formada por judíos de origen sefaradí. Los que van a estar en Rhode Island hacen la sinagoga Touro. Los Touro van a ser rabinos, y ahí estuvieron, y por ahí pasó Washington, y había Gómez, y había judíos con apellidos, y después participaron en la guerra de independencia de Estados Unidos. Hay toda una historia que tiene que ver cómo expusieron sus bienes y sus cuerpos. Digo, porque tal vez acá a nosotros se nos privó de esa historia de la cual de alguna manera formamos parte, porque los judíos empiezan a ser tolerados y aceptados acá recién a partir de 1880, cuando Roca deja por el tema de los pogroms y esa historia se difunde por todas partes, el mundo se horrorizó. Haim Amni dijo una vez, ojalá se hubieran realizado tanto de los pogroms, de los actos que hicieron los nazis, tal vez más judíos se hubieran separado. No sé si me queda más tiempo para contar, pero quiero contar algo que es muy importante. Los judíos norteamericanos, estos sefaradíes, lucharon por la independencia también en Charleston. Y entonces ustedes van a ver muchos apellidos, como el de Emma Lazarus, como el de la familia Cardoso. Cardoso fue un juez ejemplar notable del tribunal en Estados Unidos, y otros apellidos como Carvalho. Carvalho fue el primero que sacó fotos, el que pintó un retrato de Lincoln. Los judíos lo amaron profundamente a Lincoln. Fue su familia. Hubo otro que fue un capitán, el primer almirante de la Marina norteamericana, fue un judío que se llamaba Phillips, que también era de origen sefaradí. Ellos estaban más orgullosos de su origen sefaradí que de su mezcla ashkenazí. Y también el primero que quiso hacer un lugar para la residencia de judíos, que estaba en Búfalo, fue un judío llamado Noah, que fue embajador
por primera vez, porque el primer país que reconoció, el primer estado que reconoce a Estados Unidos como nación es Marruecos, y Noah va como embajador ahí. Y luego estos que lucharon en Charleston por la independencia de Estados Unidos y quienes perdieron la vida. De todos ellos hubo descendientes, y entonces ella, Emma Lazarus, es descendiente también de esa gente que había llegado más o menos para el siglo XVIII o fines del siglo XVII. En esta muy vieja historia que nos cuenta Mario, lo importante es que tengan en cuenta algo. Lo que cuenta Mario es algo que uno tiene que ir a buscar a libros específicos, a libros de carácter académico, que pueden ser muy interesantes para aquellos que trabajamos con estos textos, pero que necesitan una difusión, alguien que cualquiera pueda sentarse y leer y mirar y conocer esta historia. Y esto es lo que ha hecho Mario. Mario ha hecho un hermoso libro donde se ha ocupado de contar de la historia del pueblo judío, una parte muy importante, y de una parte muy importante que es a menudo desconocida y a menudo no lo suficientemente valorada, como es la historia de los judíos sefaradíes, de todo lo que hicieron, de cómo todos los primeros lugares en donde estuvieron fueron primero los judíos sefaradíes, los que formaron comunidades. También quiero contar que fueron los primeros masones. Y tengo algo más para contar. Uno de los Touro, de los descendientes de estos que estaban en Rhode Island, se va a Cleveland. Y él era un benefactor, era un hombre muy rico. ¿Y saben quién fue a verlo a él? Él fue a verlo el barón de Montefiore, que es otro de nuestros grandes próceres y también un judío sefaradí. Y le pide Montefiore a Touro que en su testamento ponga una parte de dinero que él también va a poner porque para comprar un terreno en Israel, estamos hablando de antes del año 1870, y donde después va a estar el famoso molino. Montefiore quería hacer en Israel un lugar donde la gente trabajara y pudiera vivir pacíficamente. Y esa es la ayuda que le pidió a Touro, y entonces no lo hizo solo Montefiore, también Touro. Así que hay mucha historia para ser contada, es poco conocida, y es injustamente poco conocida. Entonces, en esta cosa de difusión y divulgación que está haciendo Mario en este libro, y que además tiene una información absolutamente actualizada, y además pormenorizada, a través de las fotos, a través de los relatos. Piensen, cuando se habla de por fin, en el año 13 se termina con la Inquisición, y la gente sabe que por lo menos va a poder vivir tranquila sin el temor de ser llevada ante un tribunal que puede llevarlo a morir quemado. Entonces, esto es una historia que yo la recomiendo. Léanla, no se la pierdan, porque es muy importante, porque los judíos creemos que a veces decir algunas palabras en yiddish o en ladino o algo así nos hace más judíos. Nos hace buenos judíos también conocer parte de nuestro patrimonio, de un patrimonio riquísimo, donde hay toda una herencia que hay que valorar y hay que apreciar, y a donde la gente como Mario viene contribuyendo hace muchos, pero muchos años, a través de todo lo que ha hecho ahí en el CIDICEF y con toda la labor que llevó a cabo. Así que creo que no me queda nada más para decir. Si creen que hay algo más, si no, aquí me retiro y lo dejo a Miguel. Gracias, María. Muchas gracias. Escuchan los saludos, ahí escucho saludos de todas partes. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias a vos, María. Gracias. Si te parece, le damos la palabra a Miguel. Miguel es un cineasta de primer nivel y durante 18 años trabajó para documentar toda esta América colonial judía. Creo que como persona, como judío, como argentino, tenemos que estar muy agradecidos al trabajo denodado de una persona que puso todo su empeño en dar a conocer la presencia de los judíos en la época colonial. Querido Miguel, gracias por compartir con nosotros. Bueno, las gracias son mías. La verdad que estoy... Bueno, siempre es conmovedor presentar este proyecto, esta película, y siempre, bueno, un enorme agradecimiento a
a Mario Cohen y su libro, porque la verdad que cuando me encontré con ese libro, sentí que me estaba encontrando ya con una hoja de ruta, ¿no? O sea, apenas lo leí, tuve esa sensación de que esto tenía que ser contado cinematográficamente. Y bueno, el tema era cómo, ¿no? Porque vaya libro y vaya viaje. Yo sinceramente nunca pensé que iba a poder hacer ese viaje, pero bueno, no sé si es porque soy capricorniano o qué, pero la perseverancia me llevó a poder concretarlo. Hay mucha gente en el camino que ha colaborado también para que esto sea posible y bueno, muy agradecido a todos los que lo han hecho posible. Pero bueno, sí, fueron 18 años, como dice Mario, y siempre comento que si tardaron más de 530 años en cancelar el edicto de expulsión de los judíos de la península ibérica, 18 años no es tanto, o sea que no es para hacerse tanto problema, pero y al contrario, una gran satisfacción, ¿no? De poder estar acá compartiendo con todos ustedes esto que ha sido una verdadera aventura. Y además de agradecer, como la vida está llena de azares y coincidencias, quería, nada, también dedicar un poco esta presencia a mi hermano que se llama Mario Cohen y que no lo veo hace mucho tiempo y está presente ahora presenciando esta presentación y hoy es su cumpleaños. Así que es como un regalo para él. Dicho esto, bueno, me instalo en la película, en lo que me tocó vivir, que como dije fue muy apasionante, y que cuando pensé cómo abordar esta América colonial judía, lo primero que se me vino es la historia de mis padres, y en especial la de mi papá, que es un gaucho judío, hecho y derecho, de Basavilbaso. Y allí me remetí un poco a volver a Basavilbaso. Había ido nada más que cuando era muy pequeño, atesoraba y atesoro imágenes de cuando era muy chico. Pero bueno, ahora quise volver pensando cómo se veía Basavilbaso desde la perspectiva de haber leído el libro América Colonial Judía. Entonces lo empecé a ver con otra mirada, ¿no? Con una mirada más vinculada a esta cuestión del judío errante, del judío que tiene que viajar por distintas o generar distintas diásporas, y cómo esas diásporas, cómo esos lugares, esos distintos lugares y en distintas épocas, así que nos unen a los judíos que huyeron de la Inquisición, por ejemplo, hay algo que dialoga entre esas diásporas, que es esta condición judía de poder desdoblar fronteras y de poder hacer del exilio su asiento, ¿no? Entonces, fue un buen punto de partida para mí, una buena motivación para iniciar el viaje. Bueno, uno de los primeros lugares que fuimos fue a Jamaica, y realmente ese primer viaje fue muy, muy impactante. La verdad que si hay algo que me importa mucho cuando trabajo en las películas es poder contagiarme de la experiencia, ¿no? Y bueno, en este viaje que hicimos a Jamaica, tuvimos la oportunidad de sumarnos a una investigación que hace una preservacionista que se llama Raquel Frenkel, que vive en Nueva York, y que se dedica a investigar cementerios judíos hace más de 15 años. Entonces, nos montamos a esa experiencia de ella, sumando y dejarme, bueno, atravesar por esa mirada de ella frente a lo que iba descubriendo. Y entonces, bueno, la película empezó a tomar una forma allí, ¿no? Así que les voy a mostrar, les voy a compartir aquí una imagen. Les voy a pedir disculpas si a veces las cosas no salen muy fluidamente. Esperemos que sí. Bueno, acá me confundí. Un segundito. Voy a pasar otro.
Stop sharing. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es una, si lo logro, es una imagen de Jamaica que les decía que es realmente muy impactante. A ver si está acá. Bueno. Acá lo tengo. Bueno. Bueno, parece que está más difícil de lo que esperaba. Un minutito más. Acá está. Esta imagen es en un pueblito de Jamaica que se llama Santa Ana, que casualmente es el lugar donde llega Cristóbal Colón por primera vez. Y donde nace Marcus Garvey, una figura muy importante de Jamaica. Y acá el grupo que está trabajando en investigar estos cementerios judíos de Jamaica, habían encontrado este lugar, que era una hipótesis de cementerio, que estaba en medio de un basural. O sea que ellos creían que ahí había un cementerio, entonces yo acompañé al grupo cuando llega a este lugar y luego de hacer una limpieza primaria del lugar, empiezan a cavar y empiezan a encontrar, luego de remover la basura y las piedras, empiezan a aparecer las lápidas y los epitafios con letras en hebreo. La verdad que esto fue un momento muy, muy, muy intenso del viaje. Y bueno, y como cineasta, entre comillas, apreciado porque nos permite encontrarnos con algo muy valioso en el cine, que es poder captar imágenes verosímiles, ¿no? Que transmitan una atmósfera y que transmiten, bueno, algo que, como siempre se dice, la imagen puede más que mil palabras, pero está en el momento justo en donde esta gente que investiga esto durante muchos años encuentran un nuevo cementerio. Esto es en Santa Ana. Bueno, a partir de aquí, a partir de aquí tengo que parar. Ahora voy a la imagen, un segundito. Bueno, acá está. Ahora sí. Bien. Entonces, a partir de aquí, el proyecto, bueno, empieza a cobrar una dimensión más intensa, más fuerte, adentrándonos, transportándonos quizás un poco en el tiempo. Jamaica fue un largo viaje, no lo voy a mostrar obviamente todo ahora porque tengo que optimizar el tiempo, pero sí nos empezó a conectar con una época y con un judaísmo, como bien mencionó Alicia y obviamente Mario, que llegan desde una época que es la Inquisición a lugares realmente remotos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nos conectamos con lo que fue, diría, una epopeya, que es la llegada a Surinam. Surinam era un gran desafío porque es un lugar, bueno, poco conocido, difícil encontrar interlocutores, como encontramos en Jamaica, que era una persona que venía a Nueva York. Entonces, ¿a quién podíamos encontrar en Surinam para que nos lleve a un lugar que yo tenía muchas ganas de ir, que era la Jordan Savannah, que bien describe el libro de Mario Cohen, y que también gracias a él pude conocer a una persona que ha hecho una investigación fantástica, que era Mordejai Arbel, que había estado a principios de los 70, cuando era cónsul de Israel en la región, y se llegó a la Jordan Savannah y a Surinam, descubriendo una verdadera mini ciudadela de la presencia judía en la época de la colonia, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad que tuvimos la suerte de encontrarnos con un personaje que fue maravilloso, que se llama Harold Sibling, que voy a ver si se los voy a presentar, que ya lo habrán visto en la película, y que... Le aclaro a la gente, cuando hablas de Surinam, que la gran mayoría de la gente no sabe dónde está, es lo que se llamaba la Guayana holandesa, ¿sí? Está al norte de Brasil, ¿sí? Exactamente. Bueno, a ver si se ve. ¿Se está viendo ahí bien? A ver. Bueno, aquí Harold Sibling, ya lo van a ver más adelante, es un mestizo, por decirlo de alguna manera, que tiene raíces lejanas, judías, que se dedica... Se ve mal, se ve mal. ¿Se ve mal? Sí, sí. A ver. Lo vuelvo a... A ver si lo vuelvo a subir. Un segundito. Vamos a pasar esta mientras, entonces. A ver, ¿esta se ve? Once again, Harold. Bueno, acá está Harold. Harold realmente, bueno, él maneja una fundación en Paramaribo, la capital de Surinam, una fundación dedicada a la Joden Savannah, que no es más ni menos que la sabana judía en holandés. Y como decía antes, como tienen sus ancestros familia judía, que viene de la época de cuando los judíos llegaron a la Joden Savannah, él está muy implicado y con mucho interés en que esta zona se pueda conocer bien. Y bueno, lo interesante es que gracias a él pudimos llegar, y es muy interesante el orgullo con el que él habla de esta zona, ¿no? Y de la tarea que hacen, porque es muy interesante que la Joden Savannah está ubicada en un territorio que pertenece a los pueblos originarios, a los pueblos arahuacas de Surinam, a los que se llaman arahuacas y caribés. Entonces, para llegar ahí hay que pedir permiso a los arahuacas, ¿no? Para que podamos entrar. Le voy a dejar un poco escuchar la voz aunque hable en inglés. Covered now because it's not used any longer. But our intention was to make a small pier here and from here to reach the cemetery. Lo que está diciendo es que, bueno, que antiguamente... Walk 10 minutes from here, you reach the cemetery. Okay. Está diciendo que, bueno, que estamos cerca de los cementerios de una zona que se llama Casipora, donde hay como 800 tumbas encontradas. Si hay un tema ahí que me desvío un poco, Mario, corregime, pero hay unas 800 tumbas donde han sido investigadas. Y como les decía antes, para poder llegar a esta zona, tuvimos que conseguir el permiso de los pueblos originarios. Estos pueblos originarios son los que gobiernan esa zona y son los que tienen a su cuidado la Joden Savannah con su sinagoga en ruinas, o conservada, mejor dicho, como vestigio, y el cementerio, ¿no? Un fenómeno muy especial, la verdad. Y es Harold que nos va a introducir a esta zona, ¿no? A ver si lo puedo avanzar un poquito. Este río es el Surinam River. Y les voy a comentar una anécdota. El día anterior a salir
a conseguir este bote para recorrer el Surinam River. O sea, les recuerdo que sobre el Surinam River se construyó el pequeño poblado de Jerusalem by the Riverside. Y entonces queríamos recorrerlo. No solo para ver la cuestión geográfica, sino un poco también para contagiarnos con la selva, ¿no? con la sabana de Surinam. Y el día anterior, 4 alemanes que habían viajado en un bote se cayeron y fueron realmente, bueno, un par fallecieron porque fueron comidos por las pirañas, ¿no? Fue bastante grave la situación. Les cuento esto porque, bueno, el lugar tiene sus dificultades, obviamente. Y me acuerdo que Mordejai Arruel me había dicho, no se te ocurra poner un dedo en el agua porque vas a ver el hueso. Así que bueno, el lugar no solamente que es remoto, sino que es inhóspito, y me lleva a pensar cómo habrán hecho estos judíos en el 1600, ¿no? Para adaptarse a este lugar cuando llegaron. Y realmente uno aprecia y valora que la llegada de estos judíos aquí fue realmente increíble, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco la presentación de Harold, quien nos introduce a Surinam, a la Joden Savannah, y vamos a ver si les puedo mostrar algunos también de los cementerios, ¿no? Que fuimos encontrando, ¿no? Ahí están viendo. En la Biblia de los huesos Bueno, secos. esta es una figura que apareció en algunos, en algunos, No, en no se algunos- ve bien, no se ve ¿no? bien. No. ¿Se ve que borroso? A ver. Angosto. Ah, qué raro. Vamos a probar una vez más. Bueno, a ver, vamos a probar con esta. No, Si no, les no. doy un minutito. No, no. Te da toda tu pantalla. Bueno. ¿Esta se ve? No, no. A ver ahora. A ver. No, ¿Esta se ve? no, no, no. Tampoco. Bueno, vamos a hacer un stop. Y creo que son los formatos de las películas. Vamos a pasar a otra que tengo acá. Esta de la Joden Savannah, que quizás sea más fácil. Ahí vamos. A ver. Acá vamos. Ah, sí. ¿Esta Ok, sí? ok. Bien. Bueno, entonces les estaba hablando de la Joden Savannah, de los cementerios que encontramos allí. Y bueno, tuvimos la oportunidad de contar con un equipo de fotografía excelente de Paramaribo, que estaban muy implicados con el proyecto, y pudimos usar por primera vez, usé profesionalmente un dron. Así que, bueno, empezamos a filmar y a recorrer un poco esta zona de la Joden Savannah con el dron, y a poder tener una mirada más amplia, ¿no? Del lugar donde están ubicados estos cementerios del 1600, ¿no? Acá estamos haciendo unas pruebas. Esto es un material que no está en la película. Les cuento que acá he visto los mosquitos más grandes e impresionantes que he visto en mi vida. Y que todos los repelentes que he llevado de toda marca y color no servía ninguno. Y bueno, me entregué a que me picaran y después me olvidé, porque lo que veía me impresionaba más que los mosquitos, obviamente. Acá tenemos una vista desde arriba. Es un material que no está en la película. Como podrán ver, la floresta es bastante concentrada, ¿no?
y este es un sector de donde se encuentran estas tumbas que están al aire libre, que están liberadas, pero hay otras que no, como les voy a mostrar si lo consigo en un ratito con otras, ¿no? Esto es la Joden Savannah a orillas del Surinam River, ¿no? A ver si podemos ver esta. Aquí. Esta la sacamos. Acá está. A ver. Acá vamos a ver. ¿Están viendo ahí? Sí, ahora sí. Bueno, esta es la sinagoga parcialmente restaurada. Ah, no. Esta es una parte, perdón. A ver si encontramos otra. Vamos a pasar a otra. Acá está. Pero se ve parcialmente. Sí, A ver, sí. Acá está. Bueno, vamos a ver esta. ah, Que es muy increíble. Esta es la sinagoga estamos en Paramaribo ahora, porque encontré este clip y no quiero desperdiciar el tiempo. Surinam. Estamos en la capital de Surinam, que es Paramaribo, y que tiene esta sinagoga que van a ver ahora, que es muy hermosa, que tiene, como bien dijo Mario, el piso de arena, y que tiene una gran particularidad. Les estoy mostrando el material en crudo, por eso la toma va y viene, pero ahora la van a poder ver bien. Tiene como decía, el piso de arena, que realmente es muy, muy llamativo en Surinam y en la zona del Caribe. Y tiene también en un costado, bueno, las otras tumbas que han sido traídos de otros lugares, las partes de arriba, y donde, bueno, esto es más que una tumba, es una ventana a la historia, ¿no? Porque tiene tanto material allí en sus superficies para investigar, para leer, ¿no? Como pueden ver acá, que está escrito creo que es ladino, ¿no? Falleció. sí, o portugués quizá. O portugués, esto es portugués, sí. A los 1840, 26 de julio de 1804, dice acá. Pero hay varias, de distintas épocas. Y con distintos tipos de diseño, ¿no? Y a ver si la cámara se va hacia arriba. Ahí va. Bueno, algo que aparecen en los distintos, en las tumbas, en el arte de las tumbas, son imágenes de ángeles, de otras figuras que yo lo quería mostrar antes, que no conseguí aún, que son de calaveras con los huesos, ¿no? Que muchos lo asociaban con los piratas, pero corregime Mario, esto parece que no es así. Pero bueno, acá entra... O sea, algo que fue muy interesante en el viaje es que a medida que uno viaja, uno va escuchando y se va enterando de muchas cosas. Y un elemento que creo que apareció, que fue muy interesante, fue el de la cábala, ¿no? Que una presencia importante en la época que podía haber tenido lugar también junto con los judíos que estaban allí presentes, ¿no? A ver si encontramos más imágenes aquí. Sí. Acá está, a ver.
Miguel, ¿por qué, aunque no tengas imágenes, contar después 2 palabras sobre los Anusim, la gente esta de Brasil que tiene costumbres judías y se siente judía pese a que hace 500 años que no tiene, que han dejado de ser judíos formalmente, ¿no es cierto? Sí, eso fue una cosa increíble, porque mira, justo apareció acá, a ver si me va Justo. bien. Ahí va. Justo. Ahí está, mirá, vos lo pediste. Os judeus desertados, ¿no? Desertados. Sí. O sea, el proyecto, yo lo voy a dejar acá en pausa para explicar un poco esto, ¿no? Yo sentía que la película tenía 2 extremos, ¿no? Por un lado, la Jordan Savannah, Jamaica, con sus tumbas y su presencia lejana en la historia, ¿no? Y en el otro extremo apareció la experiencia de Brasil. La experiencia de Brasil, como bien dice Mario Cohen, es, y como contaba Alicia, y como algunos deben saber, en el nordeste de Brasil, lugar al que fui, hay una verdadera explosión social en gente que reconoce su origen judío. Esto dicho así, por supuesto, hay un gradiente, ¿no? Hay gente que tiene, como por decirlo de alguna manera, más pruebas, otros menos, pero lo que es indudable es la presencia del ritual judío. Y lo que es indudable es que hay marcas y hay huellas de la presencia judía en Brasil. Y a mí me llevó a pensar que esta historia tan rica del judaísmo, ¿no? Este dilema de ser judío, tiene por un lado la historia, pero por otro lado tiene algo que atraviesa el tiempo de manera mágica y que está depositado en el ritual, donde son prácticas, ¿no? Y que reaparecen ahora como si fuese, como dice en la película un historiador de Recife, como toda esta explosión de personas que se reconocen judías parecen ser como si hubiese sido una especie de reparación frente a la tragedia que fue la Inquisición, ¿no? Que ahora aparece mágicamente y que se manifiesta de diversas maneras, ¿no? Y como grandes, muchos historiadores, como alguien como Anita Novinsky también, que ha investigado en Brasil profundamente este tema, han revelado cuestiones muy precisas al respecto, ¿no? Voy a ver si les muestro también, a ver si tengo suerte. Acá, a ver, aquí. Tenemos que ir cerrando. Bueno, Miguel. Perfecto. Entonces, entonces iremos. Lo que les quería decir entonces para cerrar es que. ¿A qué hora terminás? Que la cuestión de la película para mí fue realmente una revelación. Una revelación que fue un privilegio poder estar en momentos no solamente vinculados a la historia, sino mientras se hacía la película, había cuestiones que se revelaban delante de la película, ¿no? Como lo que ocurrió en Jamaica y como lo que ocurrió en Brasil, que nos encontramos con descendientes de criptojudíos que querían hablar frente a cámara, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en la película y lo que ocurre un poco, en este pequeño diario de rodaje que intenté hacer hoy, pero que suelo dar cada tanto y que profundizamos gracias al aporte invalorable de Mario Cohen. Así que gracias. Si te parece, Simón, agradezco a Amigos por Israel, a Sidixef, a vos, Simón, a mi querida Alicia Benmergui, al excepcional y talentoso cineasta Miguel Cohen,
bueno, a toda mi comisión directiva, María, Betty, Cecilia, Leonardo, Graciela, Leonardo, Diana, y a todas las comunidades sefardíes que nos siguen de América Latina. Y en especial tengo que agradecer a todos los investigadores que me precedieron, porque de alguna manera el libro es una síntesis de todos los que nos han precedido antes. Solamente una reflexión para que tengan idea de la importancia de todo esto. Cuando yo estudiaba hace 30 años, 40, los temas de historia, solamente se hablaba de los blancos cristianos católicos que vivían en América Latina, que eran los virreyes, los gobernadores, etc. Y se olvidaba de los negros, de los indios. Recuerden que por cada blanco que llegaba a América llegaban 5 negros, para dar una idea. Y de los judíos, de los masones, etc. Es decir, se hizo la historia de un porcentaje mínimo del contenido de América de aquel momento. Y hasta se olvidaba la mitad de la historia, las mujeres. Tampoco había historia de las mujeres de América Latina. En este libro lo que yo pretendo es descubrir en sus dos sentidos. La palabra descubrir significa, por un lado, destapar algo, y por otro lado, entrar en conocimiento de algo. En sus dos sentidos, esto es descubrir. La historia de los judíos de América no puede seguir siendo olvidada. La historia de los judíos de América que tenemos como todos los otros grupos, como los indígenas, como los negros, como los blancos, etc. América fue construida también por los judíos. Y ni siquiera los judíos sabemos lo que ocurrió en nuestra propia tierra. No hay una sola escuela, una sola calle, un solo plazoleta que recuerde en América Latina a ninguno de estos, a Francisco Maldonado da Silva, a Sobremonte, a cualquiera de estos verdaderos mártires del judaísmo de América. En síntesis, queremos que esta parte entre por la puerta grande de la historia de América. Y este libro quiere poner un granito de arena para que esto entre definitivamente en la historia de América. Gracias. Bueno, queridos amigos por Israel, en nombre de Amigos por Israel, quiero agradecer a Mario Cohen, a Alicia Benmergui, a Miguel Cohen, a Sidixef, por habernos hecho partícipes de esta interesante actividad donde pudimos aclarar un poco el tema de América colonial judía. A su vez, quiero invitarlos para el próximo miércoles 9 de junio a las 19 horas. Nosotros hemos iniciado el año pasado un ciclo que se llamaba Descubriendo Comunidades Judías Poco Conocidas. Hemos hecho ya varias actividades y esta vez nos va a tocar hablar de los judíos de Myanmar, que es Birmania, a los judíos de la India y a los judíos de Irán, que hay mucho por descubrir en esas zonas. Vamos a estar acompañados de la mano del doctor Alberto Rusquelequier, que nos va a hablar justamente de esos judíos de lugares tan exóticos y que tan poco sabemos. Bueno, les deseo una buena semana. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo y que pronto podamos abrazarnos de verdad, salir de esta pandemia y poder hacer algunas charlas y algunos encuentros en forma presencial. Gracias a todos y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.